Este programa es presentado por Living Experience. Hoy en nuestra emisión central de noticias, conozcan los detalles más recientes del conflicto en Arauquita. Venezolanos en Colombia no escapan de la crisis. Hacen reformas sobre el porte de arma en Estados Unidos. Esto y más a continuación. Es parte del recorrido informativo que tenemos para todos ustedes. Saludarles desde acá, desde Bogotá, en Colombia, donde estamos transmitiendo nuestra emisión central de noticias. Soy Manuel Fajardo, los saludo en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones, que el recorrido informativo lo tenemos de inmediato. Fíjense que el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que en Venezuela no hay claridad con lo que está ocurriendo en la frontera. Afirmó que producto de los hechos violentos, más de 5.000 personas han sido desplazadas. Los detalles lo tiene nuestro compañero José Arnaldo Mujica. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por este contacto informativo. Te cuento que Espinosa además dejó muy claro que debido a la contingencia que se ha presentado durante los últimos días en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Arauca y en el estado Apure, han aumentado la cantidad de personal de esta institución. Además, también informó que han detectado que las personas que se encuentran desplazadas en este momento no tienen intención de permanecer en el territorio colombiano. Por ello, los planes de atención son de carácter temporal. Lamentablemente, y como no es la primera vez que sucede, hay una oscuridad, una falta de transparencia en lo que está sucediendo. Es un país que lamentablemente ha tolerado, digamos, presencia de organizaciones terroristas y la situación está bastante compleja. Eso ha determinado la movilidad de más de 5.000 personas desde Venezuela hacia Colombia, en donde no solo se trata de personas venezolanas, sino también de colombianos. Se tratan de familias completas, son más de 1.000 familias completas con alta presencia de menores. Es importante el llamado a la comunidad internacional y el llamado a atención en el sentido de que tienen que cesar esas acciones que han generado además muertes y están afectando a población civil que nada tiene que ver con la situación que se presenta en Venezuela. Vamos a seguir con las medidas de auxilio, pero son medidas temporales y no se trata de personas que tengan ánimo de permanencia en Colombia, sino que buscan regresar hacia su país. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación aseguró que desde el año 2016 y hasta el año 2020 han aumentado considerablemente los hechos delictivos cometidos por ciudadanos extranjeros. Esto fue lo que dijo Juan Francisco Espinosa frente a este tema. Cuando vemos que en efecto hay un crecimiento, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, de cerca del 1.300%, lo que tenemos que revisar inmediatamente es cuál ha sido el comportamiento entre el 2016 y el 2020, precisamente la fecha en que se argumenta ese crecimiento del 1.300%. Ahí, de manera muy clara, Colombia pasó de tener un poco más de 53.000 venezolanos en el 2016 a cerca de 1.800.000. Eso quiere decir que creció 33 veces más. Eso quiere decir en términos porcentuales casi el 3.200% de crecimiento. Entonces, cuando uno pondera o compara el crecimiento del delito, que es inaceptable, con el crecimiento de la población migrante, pues definitivamente hay un descalce, con lo cual reiteramos el mensaje. La explicación de la criminalidad no es la migración. Lo que sí es absolutamente preciso es que hay incidencia o participación del migrante, cosa que sucede en los procesos migratorios, y tiene que ser absolutamente rechazado y tiene que tener consecuencias jurídicas. Respecto a la implementación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, informó que durante más de 5 días recibieron 494 observaciones. También indicó cuándo tendrán posiblemente este documento definitivo. Producto de estas observaciones, ahora nosotros tenemos que dar respuesta a todos y cada una de ellas, es decir, cada observación o pregunta que se generó tiene que tener su respuesta. En eso estamos, todo el equipo jurídico está trabajando de manera juiciosa, muchas horas en el día, varias horas en la noche, precisamente para dar respuesta. Y producto de todos estos comentarios se nutre ese proyecto de resolución y se expide. ¿Cuándo se espera que se expida? A finales de esta semana o principios de la otra. Debido al apoyo
posibilidad de un tercer pico epidemiológico. Informó que los extranjeros que decidan llegar a Colombia durante los próximos días deberán presentar en el aeropuerto su prueba negativa de PCR en forma obligatoria. Los nacionales de este país y los que tengan residencia acá en Colombia pueden optar por permanecer 15 días en aislamiento voluntario. Manuel. José Arnaldo, fíjate que también tenemos entendido que el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, realizó este mismo miércoles una visita a Arauquita. ¿Qué información tenemos de esto? Así es, Manuel. El gerente de Fronteras, Lucas Gómez, realizó una visita a Arauquita, en donde constató la situación que se está presentando actualmente y también participó en un puesto de mando unificado con representantes de los 3 niveles de gobierno. Igualmente informó cuántas personas han dado positivo a COVID-19 en estos albergues. Aquí estamos haciendo una coordinación, revisando absolutamente todos los detalles que circunscribe la atención humanitaria de emergencia que se está dando a la población que ha llegado huyendo de los enfrentamientos del otro lado de la frontera. Frente a la actualización de casos de COVID, quiero decirles que hemos avanzado en la identificación de 19 casos positivos que desafortunadamente dieron positivos para COVID. Pero se ha procedido con todo el tema de aislamiento preventivo, con todos los elementos de bioseguridad para evitar que hayan contagios superiores y que esto genere una alerta para el municipio de Arauquita, para el departamento de Arauca y para todos los colombianos. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el departamento de Arauca, con el municipio de Arauquita para encontrar las mejores soluciones para avanzar en el retorno seguro y voluntario de esta población a Venezuela. Me despido comentándoles que ambas autoridades fueron enfáticas en que los planes que se han desplegado en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Arauquita principalmente, son de carácter temporal debido a que las personas tienen la intención de regresar a Venezuela cuando los niveles de violencia evidentemente disminuyan. Manuel, con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV. Datos aportados por una encuesta realizada sobre la calidad de vida de los migrantes venezolanos en Colombia ha revelado que el 25.8% de los hogares de los connacionales tiene inseguridad alimentaria severa. El proyecto presentado por Migración Venezuela detalló que el decreto de confinamiento ha generado dificultades entre la población migrante venezolana, reflejando lo siguiente. 79.6% de los connacionales presentan dificultades para generar ingresos. 14.1% se ven limitados para acceder a los alimentos. 4.3% han sido desalojados y 2% presentó otras dificultades. A pesar de estos números, el estudio reflejó que 77.5% de los venezolanos que han ingresado a Colombia en busca de una mejor calidad de vida e integración, no espera retornar al país. Aunque el 22.5% de los connacionales considera la posibilidad de regresar a Venezuela, de este grupo 42.9% no sabe cuándo lo hará, mientras que el 28.6% señaló que su retorno dependerá de una mejora tangible en la crisis venezolana. La encuesta, que fue presentada durante los últimos días de marzo, también expone que 52% de los migrantes viven en la pobreza extrema. 98% de las personas dependen de empleos informales. 85% no tiene seguridad laboral. 48.8% se encuentran en hacinamiento crítico y 51% está en rezago escolar. Solo 17.9% de los encuestados indicó que pese a la crisis por la COVID-19, su situación socioeconómica mejoró. 32.8% de los migrantes señalaron que presentan la misma situación económica desde su llegada a la nación neogranadina y que 49.3% vive peor que desde cuando iniciaron las restricciones. En Venezuela, el alcalde del municipio de Chacao, en el estado Miranda, Gustavo Duque, aseguró que el ataque contra una joven por parte de al menos 3 hombres no guarda relación con los episodios de acoso sexual que se han registrado en un centro comercial en la ciudad capital. La autoridad local precisó que esta sería la primera denuncia realizada ante los cuerpos de seguridad del municipio, a pesar que en las redes sociales han sido publicados relatos de mujeres que supuestamente fueron intimidadas y atacadas en zonas al este de Caracas por hombres vestidos de negro. El único caso formalmente denunciado en el municipio Chacao que haya ocurrido en los últimos meses. No tenemos otras denuncias.
Nuestra Plaza Altamira cuenta con funcionarios policiales y funcionarios de seguridad ciudadana las 24 horas. También es muy importante recalcar lo siguiente. Hace un par de meses hubo un caso de acoso dentro de un centro comercial que no guarda relación con este caso y el acosador fue detenido y presentado. Ante este panorama, diversas ONGs y grupos de defensores de los derechos de las mujeres piden que se mantenga la alerta morada en toda Caracas e instan a los potenciales víctimas a denunciar casos similares. Los arrestos de los migrantes en la frontera con Estados Unidos llegan a su mayor nivel en 20 años. Las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron en marzo su mayor nivel mensual en 20 años, al aumentar 71% respecto a febrero, según informaron fuentes oficiales estadounidenses. El mes pasado, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron a más de 172,000 indocumentados en la frontera, de los cuales 18,890 fueron menores, procedentes de Centroamérica, que llegaron solos y cuyo número se incrementó un 100% respecto a febrero. Estos datos, anunciados por fuentes oficiales del gobierno estadounidense, evidencian la gravedad de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, donde la llegada de indocumentados no ha dejado de aumentar desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el poder en enero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas medidas sobre el uso de armas de fuego tras la influencia del Partido Demócrata por los recientes tiroteos en Colorado, Georgia y California. Veamos cuáles fueron los cambios. El líder del gobierno afirmó que cada día 316 personas son baleadas, por lo que la violencia armada en el país representa una epidemia y una vergüenza internacional. Biden hará frente a las armas que son hechas en casa o son compradas por partes y luego ensambladas porque no contienen serial, por lo tanto son más difíciles de rastrear. Por su parte, las empresas deberán hacer una búsqueda de antecedentes de los compradores. También tenemos que pedirle al Departamento de Justicia que produzca un informe anual que ayude a diseñar políticas para frenar el control de armas tal como es hoy, no como era ayer. El otro cambio, debemos tratar las pistolas modificadas con estabilizadores con la seriedad que esto merece. Básicamente, estos estabilizadores le dan mucha más precisión a estas armas, le dan la efectividad de un rifle. Son mucho más letales, son como un rifle de cañón corto. A su vez, informó que la violencia en las comunidades negras ha aumentado, por lo que el homicidio se ha vuelto la primera causa de muerte en personas de color de entre 13 y 23 años de edad. En nuestro ¿Sabías qué? De hoy le vamos a mencionar 3 personajes que fallecieron pero que dejaron un gran legado en la historia universal. En 1973 muere en Francia el famoso pintor español Pablo Picasso, tal vez el más importante del siglo XX, pintó más de 2.000 obras. En el año 2002 falleció en la Ciudad de México la popular artista cinematográfica María Félix, también conocida como La Doña. En 2013 falleció Margaret Thatcher a los 87 años. La Dama de Hierro fue la primera mujer en dirigir una potencia occidental. Nosotros con esto establecemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten, tenemos más información. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza.
La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Gracias por continuar con más de Noticias BPI TV en nuestra emisión central. Ahora nos vamos a conectar con las regiones en Venezuela. Zonas residenciales y lugares públicos como plazas y parques están entre los lugares inundados, producto de las lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad de Mérida. Protección Civil en ese estado alertó que 4 sectores del municipio Libertador están bajo las aguas. Por lo menos 10 familias fueron evacuadas por los techos de las viviendas anegadas la madrugada de este jueves cuando se desbordó el río Albarregas. Las autoridades competentes se encuentran realizando los trabajos necesarios, sin embargo, hasta los momentos los derrumbes afectan el enlace que conecta 2 de las avenidas más importantes del estado Mérida. Los prestadores de servicio del transporte público en la isla de Margarita declararon un paro técnico ante las limitaciones para obtener combustible. El secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Nueva Esparta, Fran Acosta, dijo que el gobierno sigue aplicando medidas de exclusión, mientras los afiliados al sindicato tardan hasta 2 días para obtener gasolina en las únicas estaciones asignadas. Los transportistas identificados con la administración de Maduro son atendidos en otras no autorizadas. Afirman que es una violación al derecho al trabajo, pues en el método de distribución de gasolina solo pueden surtir 80 litros semanal que les cubre 2 días de trabajo. Esto ha hecho que solo el 15% de las unidades estén activas. Hasta 7 días en fila permanecen los zulianos para poder surtirse de gasolina. La escasez de combustible es cada vez más marcada, aseguran usuarios de las estaciones de servicio. Allí el precio del litro del carburante es internacional, es decir, un litro de gasolina cuesta 0.50 centavos de dólar, mientras que el mercado negro se encuentra entre 2 y 2.5 dólares el litro, tomando en cuenta que un sueldo mínimo en Venezuela no supera los 2 dólares mensuales. Ante esta situación, la escasez de gasolina mantiene al Estado con las actividades económicas casi paralizadas. Un hombre murió arrollado por un camión cisterna en una estación de servicio en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón. La víctima estuvo varios días esperando surtir gasolina. Ramón Antonio Miquilena Acosta, de 60 años de edad, se encontraba en la acera y no se percató que un camión cisterna que estaba en la fila de gasolina retrocedía hacia donde estaba él. El ciudadano fue llevado a la emergencia del hospital Dr. Rafael Calle Sierra, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso. En un 170% se incrementaron los casos de neumonía en el Centro Centinela de Atención a Pacientes con COVID-19 en el estado Táchira. Así lo informó el epidemiólogo regional Noel Calderón, quien precisó que en la comparación hecha hace un año, el incremento del 170% de neumonías representa una alerta para las autoridades de salud que nunca habían tenido una situación similar. En el Hospital Central de San Cristóbal han aumentado las infecciones respiratorias de vías inferiores, de vías superiores y las neumonías. Las neumonías han aumentado en un 170% comparado con la semana homóloga del 2020. Ya en esa época teníamos el inicio de la pandemia. Lo que pasa es que este año hemos tenido tuvimos muchos casos en el mes de enero de pacientes sospechosos de COVID y eso hace que haya un aumento comparativo en lo que va del año de las neumonías, de las infecciones respiratorias de vías superiores y las infecciones respiratorias de vías inferiores.
El partido político Primero Justicia en el estado Guárico exigió a la administración de Nicolás Maduro permitir la entrada de las vacunas a través del mecanismo COVAX ante el alto número de contagios registrados entre marzo y lo que va de abril. Exhortaron al gobierno regional a decretar la emergencia sanitaria en esta zona del país. Primero Justicia denunció que en Guárico se han elevado los casos por la COVID-19, situación que ha provocado un colapso en los centros de salud, además del cierre de IPASME en Altagracia de Orituco por casos sospechosos. Que permita el gobierno nacional, el gobierno regional, que las 10 millones de vacunas lleguen a nuestro país, que podamos vacunar a nuestro personal médico, nuestro personal de salud, que podamos la ciudadanía gozar de este tratado a través del COVAX. Debe el gobierno regional decretar la emergencia hospitalaria, la emergencia sanitaria. Debe el gobierno regional equipar los hospitales. Es injusto que en Sarasa la sociedad civil, los empresarios, los gremios estén haciendo radios maratones para poder tener equipamiento y alimentos. El estado Lara suma hasta la fecha 122 fallecidos a causa de la COVID-19. Además, las autoridades reportaron 6.300 contagios en medio de la cuarentena. Este jueves en las calles de Barquisimeto se evidenció movimiento comercial y ciudadano que fue fuertemente criticado por las autoridades sanitarias del estado Lara, quienes pidieron prudencia a la población y mano dura al gobierno regional para exigir cumplimiento estricto de la cuarentena radical. Más de 300 trabajadores de la empresa Alice Neumáticos de Venezuela, antigua Firestone, amenazan con renunciar porque no han recibido respuestas sobre mejoras salariales. Denuncian que esta empresa está funcionando sin vigilancia ni control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención y riesgos laborales. Los trabajadores tomamos la decisión de no arrancar la planta por la misma problemática que se nos está presentando de salario, de seguridad. No tenemos seguridad. Aquí hubo un compañero hace poco que perdió un ojo. No tenemos delegado de prevención, la empresa prácticamente se paga y se da el vuelto. No tenemos representación los trabajadores, no tenemos sindicatos, no tenemos delegado de prevención. A mí me ha tocado que los niños míos no comen, pues, trabajando en una empresa. Los trabajadores aseguraron que pese a que introdujeron las cartas de renuncia, la directiva no las aceptó. Más de 27.000 trabajadores dependientes de la gobernación del estado Anzoátegui exigen el pago del retroactivo correspondiente al aumento del sueldo y bono de alimentación que fue anunciado en marzo de este año. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? Señores legisladores, reflexionen, ustedes tienen la barriga llena, los bolsillos full de dinero, ustedes son el gobierno. Gobernador, usted haga el reclamo pertinente, háganlo público. Si de aquí a mañana eso no está resuelto, nosotros el lunes los trabajadores estamos convocando una gran marcha, no importa lo que sea, estamos hablando de que los trabajadores están muriendo de hambre dentro de sus casas protegiéndose de la pandemia mientras ustedes juegan con el dinero nuestro. ¿Hasta cuándo? Se acabó. Dirigentes de la tolda política Primero Justicia en Aragua rechazaron los cargos imputados por el Tribunal Séptimo de Control del Estado a 6 jóvenes, 4 militantes de esta tolda política y 2 de Voluntad Popular, por realizar labores de desinfección de viviendas privadas en La Victoria, municipio Rivas. Richard Mardo, representante regional del partido, aseguró que estas personas contaban con la invitación de los propietarios de las viviendas para realizar la limpieza. Quiero llamar la atención de los fiscales, de las que imparten justicia, del ciudadano gobernador del estado. Esos jóvenes tienen familia. Esos jóvenes se quedaron en Venezuela porque creen en Venezuela. Millones de venezolanos han huido. El tema del coronavirus, de esta pandemia que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, nos tiene que unir. Tiene que unirnos. No puede separarnos. Rectifiquen esa medida contra esos jóvenes. Por su parte, Federer Álvarez, vocero de la organización política en el municipio Rivas, destacó que los cargos imputados de instigación pública, agavillamiento y manejo de sustancias peligrosas no tienen soporte jurídico por parte del Ministerio Público. Estos muchachos estaban ayudando a una comunidad y no se puede criminalizar un acto de bondad, de solidaridad. Se está dañando a estos 6 jóvenes y por supuesto está hoy afectando no solamente a ellos sino al núcleo familiar, y es una situación que por supuesto preocupa a toda la ciudad. Este fue el recorrido por las regiones en el país. No se aparten, al regreso tenemos más información.
Romveroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Romveroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón, con un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate, se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Romveroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Romveroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense que tenemos más información. Alemania registra 20.407 nuevos contagios y 306 muertes en tan solo 24 horas. Se encendieron las alarmas al registrarse más de 20.000 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 306 víctimas mortales, según datos del Instituto Robert Koch. El instituto volvió a advertir que a la hora de interpretar los datos hay que tener en cuenta que en los días en torno a la Semana Santa, por regla general, menos gente acude al médico y que por lo tanto se realizaron menos pruebas. A ello se le suma que posiblemente las autoridades competentes regionales no hayan comunicado diariamente los positivos confirmados. En el conjunto del país, la incidencia acumulada en 7 días cayó hasta los 105,7 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. India reportó 126.000 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La segunda ola de COVID-19 sigue su ascenso en la India y dejó un nuevo máximo histórico de más de 126.000 casos este jueves. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud indio. El país asiático registró hoy 126.789 nuevos casos, elevando el número total de infecciones desde el inicio de la pandemia hasta los 12.9 millones. Las muertes se elevan a 166.862 personas, con 685 fallecidos en las últimas 24 horas. Según los últimos datos oficiales, India es el tercer país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, por detrás de Estados Unidos. El país asiático se encuentra sumido en la segunda ola de la COVID-19 y esta semana ha batido sus propios récords de casos diarios un día tras otro, tras ver los números desplomarse el pasado febrero hasta menos de 10.000 infecciones y 100 muertos diarios. Japón endurecerá las medidas anti-COVID en Tokio y no descarta ampliar estas acciones a más zonas. El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció este 8 de abril que se adoptarán nuevas restricciones adicionales para combatir el aumento de casos de COVID-19 y los ingresos hospitalarios, y no descartó que puedan aplicarse a otras zonas. Las medidas concretas que se aplicarán en Tokio se decidirán en una reunión el viernes, pero se espera que sean similares a las ya adoptadas en varias ciudades de Osaka, Hyogo y Miyagi, en el oeste y noreste del país, donde se ha pedido a los comercios hoteleros que adelanten el cierre y a la población que evite salidas innecesarias. Japón no cuenta con mecanismos para confinar a la población, por lo que nunca han llegado a este punto desde que comenzó la pandemia. Suga señaló que estudiarán si es necesario adoptar este tipo de medidas en otras zonas que están registrando un aumento acelerado de nuevos casos de COVID-19,
y un incremento de la ocupación hospitalaria, como en los alrededores de la capital. Y dijo que quieren determinar las acciones para tomar de manera flexible y rápida. El anuncio de Suga se produjo horas después de que la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, señalara que la capital japonesa se encuentra en una situación difícil y pidiera al gobierno central que declarara alerta en el área metropolitana. El gobierno cubano intenta reducir la incidencia del coronavirus en el país con medidas poco convencionales. Acá en el reporte le tenemos los detalles. Las autoridades cubanas anunciaron nuevas medidas para controlar el rebrote de la COVID-19 con una aplicación más estricta de las sanciones y campañas para persuadir a la población a tomar más en serio el riesgo. Las fuerzas policiales aumentarán sus patrullajes para garantizar las medidas de aislamiento a zonas afectadas y la aplicación de multas a las personas que no cumplan con el uso obligatorio de las mascarillas o de los confinamientos dispuestos, según lo informó un periódico local. En La Habana y algunas provincias se rige un toque de queda nocturno, pero no hay confinamiento general, una medida que sería imposible de aplicar en Cuba. El país de 11.2 millones de habitantes había logrado un control de la pandemia con unas pocas decenas de casos al día, pero desde principios de año las cifras se han disparado, con máximos diarios de más de 1.000 casos en la última semana. Les contamos que la colonia Tovar es una localidad del estado de Aragua cuyos primeros habitantes fueron los colones alemanes. Tal día como hoy, pero en 1843, se fundó este característico pueblo alemán en Venezuela, famoso por su cultura, clima templado, también por la cordialidad de su gente, por su agricultura, hortalizas, flores y frutas de altura, además de los valores de su arquitectura y modo de vida de sus pobladores. Así que felicidades a todos. Nosotros con esto establecemos nuestra tercera pausa comercial. No se aparten, tenemos más notas. Continuamos con más de Noticias BPI TV en nuestra emisión central. Fíjense que 4 detenidos y 35 heridos han dejado los disturbios ocurridos durante un mitin del partido ultraderechista Vox, esto en Madrid, en España. Unos 2.000 manifestantes anti-Vox y la policía protagonizaron fuertes choques durante el acto del partido celebrado al aire libre en Vallecas, un barrio en el sur de la capital española que suele votar mayoritariamente a la izquierda. Tras entonar cantos antifascistas, los manifestantes lanzaron piedras y otros objetos contundentes contra los agentes, quienes lo reprimieron con cargas y porrazos. Por los hechos fueron detenidos 4 personas, 3 de ellas menores de edad, según le indicaron a la AFP.
La Junta Militar birmana apartó de su cargo a su embajador en Londres por ser partidario de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, a una decisión que fue condenada por el Reino Unido, mientras que al menos 11 civiles perdieron la vida en las últimas horas tras los enfrentamientos con militares, esto en el centro del país. Reino Unido anunció el jueves que fue notificado por las autoridades birmanas del fin del mandato de su embajador en Londres. Diplomáticos afines a la junta militar que dio un golpe de estado en Birmania a principios de febrero impidieron el ingreso a la embajada el miércoles por la noche a Kyaar Saormin, partidario de la líder depuesta Aung San Suu Kyi. Hubo un golpe de estado en Birmania en febrero. Ahora hay una situación similar en el centro de Londres. Tras esperar en vano ante la puerta de la embajada, el diplomático pasó la noche en su coche, en cuya ventanilla trasera había una gran foto de la jefa del gobierno civil depuesta. Esto es una especie de golpe de estado. El Reino Unido, antigua potencia colonial, ha sancionado a varios responsables de la junta castrense por su papel en el golpe de estado que derrocó al gobierno civil birmano encabezado por Suu Kyi. Paralelamente en Birmania sigue la dura y sangrienta represión contra las manifestaciones pro democracia que sacuden al país desde hace más de 2 meses, y el jueves un actor muy conocido fue detenido en Rangún. Unas 120 personalidades del país han sido objeto de una orden de arresto, acusados de haber difundido informaciones que pueden provocar un motín en el seno de las Fuerzas Armadas. Israel se paralizó por completo durante 2 minutos, todo esto para conmemorar a las víctimas del Holocausto. Transeúntes, vehículos, trabajadores y todo el país se detuvo 2 minutos para recordar a los judíos que murieron durante el Holocausto en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente israelí Reuven Rivlin aseguró que el recuerdo del genocidio da forma a la identidad de la población y el país entero. Por su parte, los diputados en su próxima sesión leerán los nombres de las personas fallecidas en aquella época. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el mariscal británico Stuart Peach, mostró su apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El miembro de la OTAN que visitó Ucrania por 2 días instó a Rusia a que retire sus fuerzas militares del este del país. Peach reiteró que la nación es uno de los miembros más importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El militar se reunió con el presidente ucraniano Ruslan Homochak, con el que discutió el progreso de la nación en las reformas de seguridad y defensa. El conflicto entre Rusia y Ucrania se remonta a 2014, pero recientemente el Kremlin ha movilizado tanquetas y campamentos militares a su frontera. Ambos países se acusan de provocación. Angela Merkel, canciller alemana, instó a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania. La canciller alemana Angela Merkel pidió que disminuya su presencia militar en la frontera con Ucrania en una conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin. La canciller pidió que estos refuerzos militares se reduzcan con el fin de llegar a una desescalada. Putin replicó ante Merkel que Kiev es responsable de las provocaciones que ha llevado a cabo últimamente para agravar la situación en la frontera. Turquía consideró injustas las acusaciones en su contra tras el fallo del protocolo durante la visita a Ankara de la presidenta de la Comisión Europea, quien se quedó sin asiento y terminó en un sofá, argumentando en este caso que Bruselas sugirió la posición de ellos en los sillones. Cruce de acusaciones por el Sofagate. Turquía consideró el jueves injustas las acusaciones en su contra por un fallo en el protocolo durante una visita a Ankara de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se quedó sin asiento y terminó en un sofá. En cambio, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se le atribuyó un sillón frente al jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan. En esta reunión se cumplieron las solicitudes de la Unión Europea y se aplicó el protocolo adecuado en el ámbito de esta reunión de alto nivel que tuvo lugar en nuestra presidencia. La disposición de los asientos se hizo de acuerdo con la sugerencia de la Unión Europea.
La situación generó una agria polémica sobre el trato reservado a la única mujer presente en la reunión, pero rápidamente se transformó en un debate sobre la importancia jerárquica entre Michelle y von der Leyen y sus aparentes disputas. ¿Sabe usted cuál es la plataforma de comunicación más utilizada por los jóvenes? Pero no es la misma en la que invierten más su tiempo. Veamos los detalles de un estudio realizado por Custodio que nos habla de estas dos aplicaciones. La investigación determinó que los menores de edad pasan su tiempo en Internet en 5 grandes clasificaciones: videos en línea, redes sociales, videojuegos, aplicaciones de educación y aplicaciones de comunicación. En este último, la plataforma más usada es WhatsApp, pero en el que invierten más tiempo es Zoom. El informe se realizó con la participación de 100.000 familias con hijos de entre 4 y 15 años en España, Estados Unidos y Reino Unido. Se determinó que el tiempo promedio en las aplicaciones de redes sociales es 76% más alto que en 2019. Esto influenciado por el confinamiento iniciado en 2020. Instagram era una de las aplicaciones más usadas, pero su popularidad se redujo 43% y se ubica por detrás de Facebook. En materia deportiva les contamos que Tiger Woods conducía al doble de la velocidad permitida cuando se estrelló en febrero. Así lo anunció el sheriff del condado en Los Ángeles. La leyenda del golf Tiger Woods conducía a una velocidad peligrosa de 140 kilómetros por hora, más del doble del límite autorizado cuando sufrió el accidente automovilístico en California en febrero pasado. Así lo anunció este miércoles el sheriff del condado de Los Ángeles. El vehículo del golfista estadounidense de 45 años, quien se encontraba solo, se salió de una ruta y dio varias vueltas en un tramo de carretera descendente y sinuoso en Ranchos Palos Verdes. El hecho ocurrió en las afueras de Los Ángeles. Woods sufrió graves heridas en su pierna derecha por las que fue operado de urgencia luego del accidente. El boxeador venezolano y capitán de la selección nacional, Gabriel Maestre, anunció que no participará en las eliminatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se dedicará de lleno a su carrera profesional. Maestre también detalló que la decisión fue tomada junto a su equipo de trabajo, asegurando que esperan conseguir mayores logros en el boxeo internacional. De esta manera acaba la exitosa carrera en el pugilismo amateur para Maestre, en la que acumuló más de 100 peleas internacionales, 2 participaciones olímpicas, múltiples eventos internacionales panamericanos, incluyendo la World Boxing Series de la AIBA. El criollo ya había iniciado los entrenamientos para el camino a Tokio 2020, sin embargo, todo parece indicar que su verdadero objetivo es conseguir el título mundial del peso welter de la AMB, listado en el que se ubica en la segunda posición. Es momento de hablarles de lo que es noticia en el mundo del espectáculo. Kourtney Kardashian y Travis Barker al parecer tienen una relación amorosa. También les contamos que las redes siguen hablando de la paternidad del cantante colombiano J Balvin. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y es que les contamos que la relación entre Kourtney Kardashian y Travis Barker cada día toma más fuerzas. Al parecer están muy felices juntos y se han tomado en serio la relación. Esto es lo más feliz que ha estado Kourtney en mucho tiempo y su familia está encantada por ella, dijo un informante al programa Entertainment Tonight. Hasta ahora la pareja ha querido mantener su amorío fuera de las cámaras y al parecer los hijos de la Kardashian se llevan muy bien con Travis. Cambiamos de tema y es que crecen los rumores con respecto al hijo que posiblemente está esperando Valentina Ferrer, novia de J Balvin. En esta oportunidad, según una nota publicada en la revista Hola, una fuente cercana a los futuros padres confirmó el embarazo y además aseguró que la modelo tiene 7 meses de gestación.
Al mismo tiempo, esta misma fuente confirmó que el cantante colombiano tiene de nombre para su hijo Río, así de sencillo, y como el actor de La Casa de Papel. Hasta ahora Valentina ni J Balvin han confirmado todas estas informaciones, aunque en varias entrevistas Balvin siempre ha asegurado que su mayor sueño es ser papá y conformar una familia. Este ha sido parte del recorrido informativo que hemos diseñado para ustedes el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Pueden ampliar cada una de estas informaciones a través de la www.vpitv.com, también en @vpitv, tanto en Twitter como en Instagram. Mis redes personales también a su disposición para que ustedes y nosotros estemos interactuando. @mfajardo835, @mfajardo835 para que ustedes y nosotros estemos allí en contacto. Nos veremos el día de mañana por acá, por VPI TV. Recuerden que nada nos detiene. Chao, chao. Este programa fue presentado por Living Experience.